Buenas noches con todos, estimados alumnos. Disculpen, ha habido problemas de conectividad. Es una laptop nueva, de tal manera que ha estado desconfigurado lo del Zoom, pero no sé si me escuchan. Sí se escucha, doctor, sí se escucha normal. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio a la clase inaugural, más bien con las disculpas del caso, darle la bienvenida, no como decano encargado, sino como docente del curso de Cirugía 1, esperando pues que pronto ya la presencialidad se haga una realidad. Esto ha sido el pedido que ha hecho todas las facultades de medicina que están asociadas en ASPEFAM. Este pedido lo han hecho al Ministerio de Salud, porque ustedes saben que definitivamente los campos clínicos, el aprendizaje en los campos clínicos con pacientes reales es un aspecto fundamental en la formación médica. Bien, vamos entonces a dar inicio con la bienvenida, ¿no? Y con las disculpas que he mencionado, ajenas totalmente a nuestra voluntad. Vamos a dar inicio entonces a la clase inaugural sobre la historia de la cirugía. Bien, vamos entonces a... ¿por qué conocer la historia? La historia es fundamental para el conocimiento científico. Se utilizan pues ideas de generaciones precedentes, o sea, la cirugía actual es el legado desde que se inició en la prehistoria hasta la fecha. El desarrollo de la cirugía pues ha alcanzado notables avances, especialmente a nivel en el siglo XIX, en que fue un punto de quiebre, podríamos decir, para los avances que hasta ahora conocemos, por ejemplo, en la cirugía robótica y el uso de la inteligencia artificial en la cirugía. De tal manera que el progreso del conocimiento pues ha permitido todos estos avances que los vamos a grandes rasgos a establecer y definir cuáles han sido los hitos más importantes en el desarrollo de la cirugía. Bueno, y esto nos va a permitir pues conocer la verdad de las cosas, de tal manera pues que esos son fundamentalmente los aspectos que tienen que ver al estudiar la historia de la cirugía. Bien. Hay alumnos que están en sala de espera, lo vamos a admitir. Bien. Entonces, miren que... Yo los acepto, no te preocupes. Gracias. Entonces vamos a poner esto por acá para que no interfiera. Bien. Lo importante es la clínica quirúrgica. La clínica quirúrgica es un aspecto fundamental. Los internistas dicen que los cirujanos de repente no tienen un conocimiento amplio de la parte de la evolución natural de las enfermedades. Sin embargo, esto no es cierto, porque un cirujano tiene que ser un buen clínico para que haga un diagnóstico pues apropiado. Entonces, la clínica quirúrgica es un aspecto que nos va a permitir pues conocer los aspectos relacionados al trauma, a las infecciones quirúrgicas, a las neoplasias, que es común a todas las especialidades quirúrgicas. Y esto pues nos va a hacer que en la práctica nos va a permitir estudiar al enfermo tanto en el pre, durante y en el postoperatorio. De tal manera que la clínica quirúrgica es un aspecto muy importante, ¿no?, en la cirugía. Bueno, cirugía es una palabra compuesta por dos términos de origen griego, cher, que significa manos, y ergon, obra. El significado, pues, etimológico es obrar con las manos, pero el cirujano no solamente debe obrar con las manos, sino también con el corazón y con la mente. La práctica de la cirugía, pues, es tan antigua como la existencia del hombre y aparece en Babilonia ya hacia el año 2000 años antes de Cristo. Sin embargo, al inicio la medicina, pues durante 2 a 3 millones de años, más que todo ha sido magia, religión, mitología que ciencia. El objetivo de la patología, que es uno de los pilares fundamentales en la cirugía, les adelanto que la patología, la anatomía y la fisiología son los pilares fundamentales para la cirugía. Son los 3 pilares en los cuales pues se basan y tienen
ese fundamento para que el cirujano pueda hacer un diagnóstico y un tratamiento apropiado. Entonces, la patología quirúrgica, el cirujano fundamentalmente está enfocado en el tratamiento de enfermedades, pues, que exigen procedimientos manuales u operatorios para su curación. La cirugía, a su vez, es una ciencia y un arte. Una ciencia porque aplica el método científico a través del razonamiento hipotético-deductivo, hipotético-inductivo, ¿no? Mediante la experimentación, el análisis de los resultados y las conclusiones. Entonces, el conocimiento que se aplica en la toma de decisiones, tanto diagnósticas como terapéuticas, está basado en la cirugía, basada en la evidencia. Y también es un arte, porque aquí está lo subjetivo de en el quehacer médico, que viene pues fundamentalmente explicitada a través de la emoción, la ilusión y los sentimientos. De tal manera pues que el cirujano fundamentalmente su quehacer lo hace como una forma asistencial, es decir, como en los pabellones quirúrgicos, en la atención en la consulta externa, en la atención en la unidad de cuidados intensivos, en emergencia, en la parte de investigación y en la parte de docencia. Son los aspectos en los cuales se desarrolla el cirujano. Miren, hace poco, esta es una noticia reciente, publicada por el National Geographic, el 23 de marzo del presente año, en donde se ha encontrado, miren, un cráneo en España, y se ha establecido la antigüedad a través del carbono 14, el que tiene una antigüedad de 6.000 años, y corresponde a una mujer entre los 35 y 50 años de edad, que padeció al parecer un malestar en el oído, y en esa época pues se creía que esta enfermedad podría ser causada por una posesión, ¿no? Habíamos dicho que había mucho de magia en la medicina y en la cirugía también. Sin embargo, se ha establecido que esta mujer falleció por el procedimiento. Ustedes ven acá una trepanación, ¿no? En esa época pues obviamente no había analgésicos, no había la anestesia, de tal forma de que este procedimiento se realizó pues como se dice, a carne viva, y probablemente tuvo una muerte dolorosa. Dada la cronología pues antes de la era metalúrgica, he encontrado este cráneo en un yacimiento en España. Esta intervención pues debió realizarse con instrumentos líticos de piedra, ¿no? ¿Cuál fue el primer cirujano de la historia? Los primeros registros de procedimientos quirúrgicos se ubican en Mesopotamia, en esta cultura de Mesopotamia, hace unos 4.000 años. Usaban, miren, derivado del opio. Sin embargo, los restos de la paciente revelan que este tipo de intervenciones tienen al menos 2 milenios más de antigüedad. O sea, hace 6.000 años. Este cráneo revela de que hace 6.000 años ya se había procedido en esta mujer, en este cráneo que se ha encontrado, con una trepanación. Sin embargo, pues a diferencia de Mesopotamia, como luego vamos a ver y enfatizar, las personas que fueron sometidos a este tipo de cirugías prehistóricas, ¿no? Lo hicieron con un gran dolor, ¿no? Ya habíamos señalado que no había, pues, analgésicos apropiados para realizar este procedimiento. Quizás sobrevivieron, pero obviamente las infecciones, el sangrado, no le permitió llevar a un proceso de cicatrización adecuado, y entonces de repente esto pues devino en un fallecimiento. No se tiene, sin embargo, certeza sobre quién fue el primer cirujano de la historia. Ya en el código de Hammurabi, este es en Mesopotamia, este era un código de leyes que realizó el rey de Babilonia, Hammurabi, en quien vivió en esta cultura entre 1722 a.C. y 1686 a.C. Este es un escrito en acadio,
y que fue escrito por el mismo rey Hammurabi en 1760 a.C. Y al comienzo, él señala, al comienzo de este es el código de Hammurabi, al comienzo él señala que este código fue dictado por el dios Shamash, que era el dios de la justicia en esta cultura. Miren, de las 282 leyes o artículos, se especifican códigos anteriores, ¿no? a este marco de leyes, en el cual pues se dictan normas sobre la jerarquización de la sociedad, cómo debía procederse en la vida matrimonial, sobre el manejo de los esclavos y de las propiedades. Fue descubierto en el año 1901 el código de Hammurabi por Jacques Morgan en Susa, lo que es ahora en Irán, en la ciudad de Yuzestán. De aquí lo llevaron a París, este código, donde el padre Jean-Vincent Cheil lo tradujo al francés. Está grabado en una estela de diorita de 2.25 metros de altura, y en la zona superior está representado a Hammurabi en bajo relieve, ¿no? Acá está Hammurabi, delante del dios de la justicia y del sol, es decir, el dios Shamash. Miren, con respecto a la cirugía, hay 6 artículos en este código. Y la ley, y obviamente, pues esto también está sustentado en la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? La ley número 218 dice, si un médico hizo una operación grave con el bisturí de bronce y lo ha hecho morir, o bien si lo operó de una catarata en el ojo y destruyó el ojo de este hombre, se le cortarán sus manos al cirujano, ¿no? La ley 219 dice, si un médico hizo una operación grave con el bisturí de bronce e hizo morir al esclavo de un muskenum, dará otro esclavo equivalente. En la ley 220 dice, si operó una catarata, ¿no?, y ha destruido su ojo, pagará en plata la mitad de su precio. Si un médico curó en la ley 221 un miembro quebrado de un hombre libre y ha hecho revivir una víscera enferma, el paciente dará al médico 5 ciclos de plata. La ley 226, si un cirujano sin autorización del dueño de un esclavo ha sacado la marca de esclavo inalienable, se le cortarán las manos. Y la ley 227 dice, si un hombre engañó a un cirujano y si él, es decir, el cirujano ha sacado la marca del esclavo inalienable, este hombre será muerto en su puerta y se lo enterrará. El cirujano que no ha actuado a sabiendas jurará y será libre. Entonces, la medicina estuvo muy desarrollada en Mesopotamia y de las 30.000 tablas de arcillas encontradas, 800 tratan sobre medicina. En el Museo del Louvre de París se encuentra el sello de un médico llamado Urluga-Ledin, que vivió hasta hacia el año 2300 a.C. A él se lo considera, miren, el primer cirujano del mundo, y su sello muestra 2 cuchillos junto con dioses y plantas curativas. También en Nínive, Mesopotamia, se han encontrado diversos instrumentos quirúrgicos de bronce, sierras e incluso instrumentos para hacer trepanación, especialmente pues diseñados para estos procedimientos, y bisturís con piedra obsidiana, es decir, hecha de material volcánico. Se mencionan en algunas tablas de arcilla descripciones, por ejemplo, de intervenciones quirúrgicas como de hernias y de extracción de cálculos biliares. En los más remotos tiempos fueron el pedernal, la madera y el hueso, ¿no?, los instrumentos que utilizaron los incipientes cirujanos. Sin embargo, ya en la edad de bronce, el cobre al inicio y luego el bronce permiten pues hacer instrumentos más dúctiles y más útiles. Es así pues que la edad del hierro proporciona a los cirujanos un metal duro y fácil de trabajar. Se diseñan instrumentos con la creatividad, ¿no?, de los cirujanos, diferentes tipos de procedimientos que ustedes pueden ver, de instrumentos, perdón, que ustedes pueden apreciar acá, y que poco a poco estos pues están mejor diseñados y son más útiles para los diversos procedimientos. En la medicina egipcia aparece Imhotep. Imhotep es el primer médico que surge en la medicina egipcia. Su conocimiento se explicita a través del papiro descubierto por Edwin Smith cuando Napoleón pues invadió Egipto, y que este papiro
data del siglo XVII antes de Cristo. Y miren, aquí en este papiro se abordan diferentes temas quirúrgicos. Más amplio, sin embargo, es el descubierto por George Evers, que data de principios del siglo XVI antes de Cristo. La medicina ayurvédica y especialmente la cirugía es la más notable de la antigüedad. A la cirugía mayor se le llamó chalya y comprendía, pues, por ejemplo, la extracción de cuerpos extraños y las cauterizaciones. Y la cirugía menor se le denominaba chalakya y ocupaba, pues, fundamentalmente de algunos temas de otorrino, oftalmología. Ellos realizaban, por ejemplo, miren, los cirujanos de las hindúes realizaban suturas de las heridas intestinales. Por ejemplo, miren, hacían coincidir los bordes de la herida, ¿no? Al ser una resección del intestino delgado. Entonces, hacían coincidir estos bordes para luego hacerlos morder por grandes hormigas, cuyos cuerpos, ¿no? Sus cefalotórax eran cortados, en tanto que la cabeza quedaba, ¿no? Al cortar el cefalotórax, las tenazas de las hormigas, pues, hacían que los bordes puedan coaptar, ¿no? Entonces, asegurando así, de esa manera, la sutura. Sushruta es el padre de la cirugía india. Él proporciona detalles, por ejemplo, de los cuidados pre- y postoperatorios, el tipo de dietas, diferentes técnicas quirúrgicas, indicaciones y contraindicaciones de los procedimientos, así como sus complicaciones. Ellos, por ejemplo, manejaban de manera quirúrgica las hemorroides, las fístulas, obstrucción y perforación intestinal, injurias abdominales con protrusión del omento y de hernias. También utilizaban puntos y cauterización con químicos y calor para detener la hemorragia. Sushruta, Sanjita, fue el pionero de la cirugía reconstructiva y de la rinoplastía, así como de la extracción de cataratas, la litotomía vesical a través del periné, el manejo de luxofracturas y de quemaduras. Miren, él diseñó 101 instrumentos romos y 20 cortantes hechos de hierro puro y suturas, ¿no? Y suturas que fueron hechas de fibra de cáñamo de la India, cerdas de caballo y tiras de cuero y algodón. Y tenía también el conocimiento de aproximadamente 760 plantas medicinales para uso terapéutico. Hua Tuo fue el cirujano chino del siglo II después de Cristo. Aquí hay registro de los 3 reinos del libro de los Han posteriores. Hua Tuo se señala, Hua Tuo realizó una cirugía bajo anestesia general al mezclar vino con una mezcla de extracto de hierba que él denominó Mafeisán. Realizó operaciones como resección de intestinos gangrenados, y las enseñanzas confucianas consideraban, pues, el cuerpo como sagrado y la cirugía como una forma de mutilación corporal, y fue desaconsejada en la antigua China. Sin embargo, la práctica de la cirugía en la antigua China terminó, ¿no?, con su muerte. No dejó un legado, no dejó discípulos que puedan continuar la obra de este cirujano chino, Hua Tuo. En Japón, el cirujano se lo llamó Kinso I, que significa el médico para heridas de espada. El tratamiento consistía generalmente en restaurativos, estimulantes y estípticos en decocción, la limpieza de la herida, la aplicación de ungüentos curativos, y, por ejemplo, inventaron la moxibustión y el hierro, la aplicación de hierro en las heridas supuradas. Miren, el alcohol como desinfectante lo iniciaron los japoneses, los cirujanos japoneses, así como la aplicación de plantas, ¿no?, que contienen pigmentos antisépticos. Los aztecas también, ¿no?, incursionaron en el área quirúrgica, y la técnica que utilizaba dependían fundamentalmente de un buen conocimiento de la anatomía, tanto externa como interna. Y a pesar de sus limitaciones, sin embargo, distinguían cierto grado de especialización. Distinguían, por ejemplo, a un cirujano general de un cirujano de huesos, dentista y oculista, tal como se demuestra, ¿no?, en el descubrimiento, pues, de diferentes instrumentos específicos, ¿no?, para cada uno de esas de especialidades. Miren,
ustedes saben que los aztecas, al igual que las culturas nuestras como la mochica, hacían sacrificios humanos. Y obviamente aquí tenemos para hacer la extracción del corazón, ¿no? de esta persona que está sacrificada, pues se tenía que conocer anatomía. La medicina árabe fue un nexo de unión entre la sabiduría del mundo clásico y la medicina del Renacimiento. Al-Bucasis, cuyo verdadero nombre era Abu al-Qasim Khalaf ibn al-Abbas al-Sarawi, fue el primer y más notable cirujano del Islam. Escribió el tratado Tasrif, en el que se compilan los conocimientos de los médicos árabes antiguos y de los griegos, y un tratado de cirugía ocular, dental, hernias, extracción de cálculos, la atención de partos, luxaciones y fracturas, que fue traducido y empleado como un libro texto en las escuelas de medicina hasta el Renacimiento. Avicena, cuyo nombre era Abu Ali al-Husayn ibn Sina, fue uno de los más prestigiosos médicos árabes. Escribió el canon de la medicina, tratado de 5 tomos en el que se aborda desde la anatomía, la fisiología hasta las enfermedades de diferentes órganos y aparatos. El canon fue uno de los textos más importantes de la historia de la medicina y describe, por ejemplo, ayudándose de ilustraciones, numerosos instrumentos quirúrgicos. La medicina islámica pues alcanzó un gran desarrollo comparada con la occidental y supo mantener los principios médicos y filosóficos greco-latinos. Sin embargo, la cirugía en esa época pues fue despreciada por su inseguridad y escasa eficacia, fundamentalmente por la muerte por hemorragia e infecciones. Galeno nace en Pérgamo y él hace una síntesis de todo el saber anterior sobre los aspectos quirúrgicos. El sistema fisiológico de Galeno dominó, miren, el pensamiento médico desde el siglo II hasta el siglo XVII. Tuvo una gran influencia en el conocimiento quirúrgico. Su obra ha sido considerada como la máxima expresión de la medicina antigua y el inicio de la terapéutica racional. Galeno fue médico de los gladiadores, lo que le permitió pues hacer disecciones de cadáveres, y eso le permitió tener un profundo conocimiento de la anatomía. Además, en sus descripciones, él hace una diferenciación entre la anatomía del humano y del mono. Sus observaciones anatómicas, sin embargo, algunas fueron erróneas, ¿no? Y predominaron en el saber científico durante la Edad Media. Aurelio Cornelius Celsus nace en Roma en el siglo I y su gran obra es De Re Medicina. Escribió todo lo que se sabía de las artes. Su obra de Artibus fue un gran tratado. Miren, un sabio que tenía conocimiento de agricultura, retórica, filosofía, jurisprudencia, estrategia militar y también medicina. A él se le denomina pues el Cicerón de la medicina. Escribió la historia de la medicina desde los recuerdos más elementales de los pueblos primitivos a la medicina hipocrática y alejandrina. Decía que el arte de curar debe descansar sobre bases científicas, que se apoye en causas manifiestas y rechazar las causas ocultas. Aurelio Cornelius Celsus decía que el cirujano debía tener mano firme, no vacilar nunca, siendo tan diestra a la izquierda como a la derecha, vista aguda y clara, aspecto tranquilo y compasivo, ya que desea curar a quienes trata y a la vez no permitir que sus gritos le hagan apresurarse más de lo que requieren las circunstancias, ni cortar menos de lo necesario. No debe permitir que las muestras de dolor del paciente pues causen la mella en él ni en lo que hace. Es que el cirujano en esa época pues tenía que ser rápido para realizar sobre todo amputaciones, ¿no? Porque en esa época no había pues medicamentos anestésicos. En la Edad Media, sin embargo, el desarrollo de la medicina racional se interrumpe de manera abrupta, podríamos decir, con la desaparición de Galeno a fines del siglo II. Entonces la medicina se reduce a un mero crear de amuletos y encantamientos, siendo el símbolo de este lapso histórico el abracadabra.
¿no? Es la época del oscurantismo, de la nigromancia y de la superstición. En la Edad Media, el primer tratado medieval de cirugía fue la práctica de Chirurgiae de Ruggero Frugardi en el año 1170, una gran figura de la escuela de Salerno, ¿no?, en Italia, que se ocupó principalmente del tratamiento de las heridas. También describe algunas intervenciones y técnicas para la reducción de distintos tipos de luxaciones. En el siglo XIII, paralela a la escuela de Salerno, se origina en Bolonia una escuela quirúrgica también de gran prestigio. Entre los más importantes se encuentra la cirugía de Teodorico Borgognoni. Sus aportaciones son la limpieza de las heridas con vino y la anestesia mediante una esponja somnífera empapada con una mezcla de extracto de opio y otras drogas. La principal contribución de Teodorico fue la sutura de las heridas por primera intención tras una limpieza cuidadosa, que actualmente se utiliza, por ejemplo, en lugar de aplicar pues sustancias que estimulasen la formación de pus, práctica habitual en la escuela de Salerno. Utiliza para la sutura hilos preparados con intestinos de animales, el cadut, que hasta ahora se utiliza, pero con menos frecuencia porque causa pues una gran reacción inflamatoria. Guy de Chauliac es un cirujano francés. Señala que las condiciones necesarias para ser un cirujano son 4, que va desde el aprendiz, el experto, el ingenioso y capaz de adaptarse a sí mismo. Fue uno de los más importantes cirujanos de la Edad Media y también practicó la ortopedia. Fue médico de reyes y papas, ¿no?, como Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI y Urbano V. En Avignon, Francia, atendió al Papa Clemente VI y sobrevivió a la peste. Este cirujano estuvo en primera línea en atención, ¿no?, de los pacientes con peste bubónica en Europa, específicamente en Italia. Después de la epidemia, escribió el libro de medicina que se llama Chirurgia Magna. Ya pasamos a la Edad Moderna y aparece Paracelso. Sus obras importantes fueron Opera Omnia Medico Chemico Chirúrgica o Magna Chirurgia, en el que se recogen pues sus criterios quirúrgico-traumatológicos más importantes. Paracelso optó por intervenir lo menos posible a la hora de solucionar, por ejemplo, heridas, fracturas y luxaciones, dejando al tiempo, ¿no?, y al proceso de cicatrización que ejerzan su acción, evitando pues en sus pacientes un trauma sobreañadido de una manipulación de dudosos resultados. Destacan, ¿no?, sus experiencias sobre heridas, sobre todo por arma de fuego. Aparece Andrea Vesalio, o Andrés Vesalio, quien nació en Padua a los 23 años de edad. Ya empezó a dar conferencias a los estudiantes sobre anatomía y cirugía. Para sus demostraciones prácticas anatómicas, rompió con la tradición y él mismo hacía sus disecciones en lugar de confiárselas a un barbero. Disecaba los cadáveres de los ajusticiados, con lo que progresó pues rápidamente en sus estudios anatómicos, dándose cuenta que la anatomía que había descrito Galeno pues estaba realmente basada en animales y además contenía numerosos errores. En 1543, Vesalio publica su monumental libro Humanis Corporis Fabrica, ¿no?, ilustrado con bellísimas imágenes, que todavía hoy pues sigue siendo una de las cumbres de la ilustración del conocimiento científico. Describe la situación de la medicina de su tiempo y critica a los médicos que han descuidado el estudio de la anatomía, a los profesores que no hacen disecciones personalmente y a los que se someten por completo a las enseñanzas de Galeno, que como habíamos señalado anteriormente, pues sus descripciones anatómicas pues presentaban numerosos errores. Aparece Ambrosio Paré. Él empieza como aprendiz de barbero y a los 17 años logra ser admitido en el Hotel Dieu de París, un famoso y viejo hospital fundado en el siglo VII. Obviamente en esa época pues poco se daba importancia o se desconocía las técnicas de asepsia y antisepsia, de tal forma que las condiciones higiénicas eran pues paupérrimas en este hospital, y donde los enfermos estaban hacinados sin distinción de sexo.
No existían pues las salas de operaciones, los procedimientos quirúrgicos se realizaban en los pasillos de los pabellones. Ambrosio Paré era un médico militar con experiencia en tratar heridas. Las primeras heridas de arma de fuego es el primero que realiza en este tipo de heridas la ligadura de los vasos lesionados. Abandona el tratamiento clásico de la aplicación, ¿no?, del cauterio o el aceite hirviendo, ¿no?, sobre la herida para detener, ¿no?, la hemorragia. Obviamente, pues eso producía una infección luego del procedimiento que llevaba a la sepsis y a la muerte de los pacientes en la mayoría de los casos. Ambrosio Paré, él tiene una obra sobre el método de tratar las heridas causadas por arcabuces y otros bastones de fuego. La aplicación de la ligadura arterial en las amputaciones, miren que es un paso muy importante, y no la aplicación directa de hierro caliente o de aceite hirviendo, ¿no?, en el muñón. La técnica también describe la técnica correcta para extraer los proyectiles de las heridas, el uso de los tubos de drenaje en el tratamiento de los abscesos, que hasta ahora se utiliza, ¿no?, el drenaje cuando hay una colección de pus, la invención de bragueros para las hernias, sobre todo las inguinoescrotales gigantes, y de prótesis para los amputados, ¿no?, y de la versión podal. Es considerado como el cirujano más importante del Renacimiento y el padre de la cirugía moderna. Ambrosio Paré. Después de casi 300 años de intentos frustrados por los cirujanos de reglamentar su formación universitaria, miren, en el año 1540, el rey Enrique VIII de Inglaterra acepta que los cirujanos barberos de la época puedan matricularse recién en las facultades de medicina y adquieran una formación universitaria y, por lo tanto, una formación con mayor rigor científico. Antes solamente pues iban a las universidades los médicos, más los cirujanos, que en su mayoría eran barberos. En esa época pues no tenían el acceso a la educación terciaria. Miren, ya luego también en Francia el rey Luis XIV, siguiendo el ejemplo del rey de Inglaterra, y posiblemente influenciado por los consejos de su cirujano personal, Charles François Félix, quien le curó de una molesta fístula anal, logró que el rey, en el año 1731, se inicie en la formación de la Academia Real de Cirujanos de Francia, que agrupó pues a los distintos gremios y corporaciones de cirujanos, y aquí es donde se reglamenta la formación. Este es el cirujano Charles François Félix. Miren, él para proceder a la intervención de la fístula del rey, diseña una serie de instrumentos en prisioneros, ¿no? Como ustedes ven, este es un estilete, y miren, este es un separador anal, y lo más destacable de esta historia es que gracias a esta fístula no rectal que tuvo el rey, pues se permitió el acceso, ¿no?, el de los cirujanos también a una sociedad que los integraba, ¿no?, y alcanzó pues una posición social mejor, ¿no?, convirtiéndolo pues en una profesión más admirada. En el siglo XVII, sin embargo, la cirugía pues no alcanzaba la categoría de ciencia. El puesto del cirujano en la sociedad era notablemente inferior al del médico, salvo contadas excepciones. Existía la división entre cirujanos y barberos, además pues de existir muchos otros profesionales que practicaban algunos procedimientos médicos, como sangrías. En esa época sacaban sangre, porque se creía que las enfermedades podrían ser causadas por una plétora sanguínea. También se dedicaban los cirujanos a las extracciones dentarias, a la aplicación de lavativas, ¿no? También se encontraban sanitarios como los farmacéuticos, que recién pues el primer gremio de farmacia se creó en 1617 en Londres,
y curanderos en general. Es decir, había una diversificación en relación a las actividades que realizaban los cirujanos y barberos. Por lo común, los cirujanos se dedicaban a las operaciones de mayor envergadura, mientras que los barberos realizaban fundamentalmente curas de heridas y sangrías. Una de las razones en esa época, pues, del desprestigio de la cirugía era la altísima mortalidad de las intervenciones quirúrgicas. Los cirujanos, pues, eran profesionales transhunantes, es decir, se establecían en un determinado lugar, ¿no? Realizaban procedimientos y en algunas ocasiones, pues, el paciente fallecía por la infección o por el sangrado, de tal manera que debía optar, pues, para evitar represalias, debía optar por salir a veces con toda su familia, ¿no? Y instalarse en otro lugar. En 1761 aparece Giovanni Battista Morgagni, quien escribe en Padua su obra de Sedibus et Causis Morborum per Anatomem Indagatis, ¿no? Sobre las localizaciones y las causas de las enfermedades investigadas desde el punto de vista anatómico. Él sentó las bases de la anatomía patológica moderna como fundamento de la patología y la clínica. Él hacía, pues, autopsias y establecía la correlación entre los hallazgos que había encontrado en la autopsia y la clínica y la sintomatología y a través del examen físico los signos que había presentado ese paciente que había fallecido, y hacía la correlación, ¿no? Entonces, uno de los pilares fundamentales de la cirugía es la patología. Entonces, Giovanni Battista Morgagni, pues, sienta las bases de la correlación clínico-patológica. Rudolf Ludwig Karl Virchow es catedrático en el año 1849 de anatomía patológica de la Universidad de Würzburgo y en 1856 de Berlín. Él se formó en la escuela de los profesores Müller y Scholley y profundizó el estudio de la célula, iniciado con Matthias Jakob Schleiden y Teodoro Schwann. Unida a esta labor a la orientación seguida por Giambattista Morgagni en la anatomía patológica, pasó a defender la nueva idea de la patología celular, es decir, omnis célula a célula, toda célula proviene de otra célula. Claude Bernard se le considera como el padre de la fisiología y es el otro pilar de la cirugía, ¿no? Miren, la anatomía, la patología, la fisiología, ¿no? Claude Bernard puso en evidencia la homeostasia alrededor del año 1860. Fue elegido para la Academia Francesa en el año 1868 y recibe la medalla Copley en el año 1876. Se le considera como uno de los iniciadores de la línea experimental hipotético-deductiva, es decir, el método científico a través de la observación, la formulación de hipótesis, la fase de experimentación, los resultados, la interpretación y las conclusiones. John Hunter fue alumno y cirujano en el Hospital St. George de Londres y él estableció las bases científicas de la cirugía y las condiciones para los avances en el siglo XX. Él decía, no pienses, experimenta. Y esto ha inspirado, pues, a generaciones de cirujanos modernos. Impulsó la actividad del cirujano hacia una cirugía sistemática, arreglada, basada en la anatomía patológica y en la experimentación. Hunter preconiza una actuación quirúrgica restauradora que debía seguir las pautas marcadas por la naturaleza, es decir, la cicatrización. Dependía, pues, de una capacidad innata del organismo, ¿no? En la parte de regeneración dentro del proceso de cicatrización, y la tarea del cirujano era ayudar a esta capacidad regeneradora. Ya estamos en el siglo XIX. Y miren, esos eran los problemas que afrontaban los cirujanos: el dolor, la infección y la hemorragia, que eran los tres grandes problemas, ¿no? Y vamos a ver cómo los cirujanos lograron, pues, a estos tres problemas, cómo le dieron solución.
porque tras la solución de estos tres problemas es donde se desarrolla rápidamente la cirugía. En primer lugar, hay que conocer a este gran cirujano Ignaz Philipp Semmelweis. Se le conoce como el padre del control de infecciones. Él trabajaba en Viena, ¿no? Y pide pues autorización en un hospital de Viena, y él pide autorización a la dirección de ese hospital para que todo profesional que ayudara a una parturienta, ¿no?, debía lavarse las manos con agua de cloruro cálcico. Él volvió a su país e impulsó las medidas higiénicas en su hospital. Y miren, con este simple procedimiento de lavado de manos, antes de atender en esa época no había guantes estériles, no se conocía mucho la sepsis y la antisepsia, de tal manera de que la fiebre puerperal era una de las primeras causas de mortalidad. Muchos cirujanos estaban primero haciendo disección de cadáveres y del anfiteatro se iban a la atención de las mujeres que estaban en trance de dar a luz, y hacían pues obviamente el tacto vaginal para ver, ¿no?, la dilatación del cuello uterino, si ya estaba encajada o no el feto, y en ese procedimiento obviamente se producía pues severas infecciones y la muerte por endometritis. Miren la mortalidad por fiebre puerperal en el hospital de Viena antes y después del lavado de manos, tanto en el pabellón de la primera división como en la segunda división, miren por años, cómo va disminuyendo, ¿no?, progresivamente, de una alta mortalidad hasta de un 11%, miren cómo él logra, con el simple lavado de manos, logra pues bajar a un 2.7%, ya en el año 1848 a un 1%, o sea, de 100 mujeres, una fallecía por esta enfermedad, por endometritis. Louis Pasteur, que no fue médico, fue un químico francés, y Joseph Lister se los conoce como los padres de la antisepsia. Joseph Lister era un cirujano inglés que descubren junto con Pasteur los microorganismos que producen la infección de las heridas, de tal manera que preconizan la limpieza en la práctica de la cirugía y el empleo de sustancias antisépticas para evitar la contaminación y el desarrollo y propagación de los gérmenes que causan estas infecciones. Entonces se inicia pues el concepto de asepsia y antisepsia. Joseph Lister introdujo la antisepsia quirúrgica con la aplicación de ácido carbólico. Miren, él diseñó pues una máquina que acá que está inyectando, ¿no?, en la superficie de las heridas como desinfectante. Él como cirujano de Glasgow, él observó que las fracturas cerradas no raramente se infectaban, mientras que las fracturas abiertas, expuestas, ¿no?, hueso expuesto, generalmente se producía pus. Entonces él dedujo que algún elemento contenido en el aire era el responsable de la infección, y él supuso que este elemento productor pues, de esa pus eran los microorganismos. Sin embargo, pasaron varios años hasta que la comunidad científica aceptase la antisepsia de Lister, pero los resultados pues acabaron convenciendo hasta los más escépticos. Ernst Bergmann es un cirujano alemán que fue el primero en introducir la esterilización a calor, ¿no?, del instrumental quirúrgico, iniciándose así pues la cirugía aséptica. Es importante destacar a este cirujano japonés, Hanaoka Seishu, que fue el primer cirujano en el mundo que utiliza la anestesia general en cirugía, ¿no?, y que se atrevió, miren, a operar a una paciente, una mujer con cáncer de mama y a otro con cáncer de orofaringe, para eliminar también tejido necrótico del hueso y para llevar a cabo diferentes tipos de amputaciones en las extremidades en Japón. El 13 de octubre de 1804, cuando no se realizaban grandes procedimientos quirúrgicos, este cirujano realiza una mastectomía parcial en una mujer con cáncer de mama en Kan Aya, utilizando una sustancia conocida como Susen-san como anestésico general.
Este es considerado hoy por algunos como la primera documentación fiable de una operación que se realiza bajo anestesia general. Mire, estamos hablando de 1804. En el mundo occidental, los 4 descubridores de la anestesia se atribuyen a Horace Well, a Crawford Williamson Long, a Charles Jackson y a William Morton. Vamos a ver cómo se desarrolla la anestesia rápidamente. Crawford Williamson Long había participado en estos eventos que se realizaban pues de manera pública, en que se utilizaba el gas de la risa, que era una solución de éter. Miren, una mente clara, una mente pues que pudo determinar, ¿no?, la aplicación y la innovación. Él observó que durante, miren, estos periodos en que se aplicaba el éter Frolix a las personas en estos eventos, tenían una excitación, presentaba una excitación producida por la inhalación del éter. Y durante podríamos decir, este periodo de éxtasis, ellos se caían y al parecer no sentían, ¿no?, los golpes o causados por el traumatismo, y lo cual pues él previó la posibilidad de usar este elemento, el éter, para aliviar el dolor en una intervención quirúrgica. Es así como el 30 de marzo de 1842, 4 años y medio, mire, antes que Morton, Crawford Williamson Long estirpa en el paciente James Venable un pequeño tumor del cuello en forma indolora, utilizando los efectos anestésicos de la inhalación de los vapores de éter, ¿no? Esta fue la primera intervención quirúrgica realizada en un paciente anestesiado, ¿no? Miren, 1842. Sin embargo, ¿cuál fue podríamos decir, el problema que tuvo Williamson Long? Él no publicó sus resultados. Miren, y permaneció él, pues, podríamos decir, postergado, ¿no? Postergado su descubrimiento, hasta que en octubre de 1990 el presidente George Bush firmó una ley que instituyó en Estados Unidos en esa fecha el Día Nacional del Médico. En el estado de Georgia lo consideran como uno de los 32 hombres más importantes de su estado, y en la Universidad de Georgia, ¿no?, lo reconocen como el descubridor de la anestesia y el benefactor de la humanidad. Entonces, miren lo importante de los médicos de publicar. William Thomas Green Morton nació en Charlestown, Massachusetts, en 1819. En el año ya 1842 trabajaba con Farmington como dentista, con poco éxito. Asistió a conferencias en la escuela de Harvard y se hace estudiante privado de medicina del doctor Charles Jackson. En la búsqueda, miren, de él de encontrar tratamientos dentales sin dolor, aprende de Jackson las propiedades del éter sulfúrico. Morton estudia en el Baltimore College of Dental Surgery y luego en Connecticut con Horace Wells. Inicia estudios de medicina en Harvard, pero sin embargo no culmina. Cuando el profesor Horace Wells, fracasa con el óxido nitroso, Charles Thomas Jackson, su profesor de química, le sugiere a Morton, ¿no?, utilizar el éter. Es así que el 30 de septiembre de 1846, miren, acá está Morton, realiza una extracción dentaria con éter, con éxito, en el chelista Ebenezer Hopkins Frost, quien despertó, ¿no?, luego del procedimiento sin haber sentido dolor alguno, ¿no? Al día siguiente, miren, Morton publica la noticia en el diario del Boston Daily Journal. En la mañana del 16 de octubre de 1846, en el Hospital General de Massachusetts,
el cirujano John Collins Warren, con asistencia del doctor William Morton, realiza una exéresis de un tumor cervical. Miren, acá está Morton. Y acá está el cirujano Warren. Realiza la exéresis de un tumor cervical al paciente Gilbert Abbott, que era un joven trabajador de una imprenta, y consigue no solo la extirpación del tumor, sino que su paciente certifique la ausencia del dolor durante el procedimiento. Entonces la anestesia es un acontecimiento trascendental en la historia, ¿no? Todos estos acontecimientos, y entonces permite que luego otros descubrimientos, como por ejemplo la intubación endotraqueal, que fue iniciada por Trendelenburg en el año 1831, y luego con el uso de la laringoscopía ya en el siglo XX, en el año 1930. En pleno siglo XX, entonces, también aparece el empleo de curarizantes como relajantes musculares, lo cual pues permite desarrollar posteriormente métodos que liberan al organismo de su fisiología durante un periodo de tiempo determinado, lo que ampliará las posibilidades de hacer cada vez cirugías más complejas y de mayor duración. Entonces, el otro problema era la hemorragia. La hemorragia, entonces, comienza poco a poco a solucionarse, y esto, los mejores conocimientos de anatomía permiten pues una mejor disección de los vasos sanguíneos y su ligadura de manera apropiada. Se diseñan nuevas pinzas, nuevos instrumentos quirúrgicos que facilitan la técnica. Aparecen nombres como Jules-Émile Pain en Francia, en París, y el doctor Teodoro Cocker, que obviamente hasta ahora se utilizan estas pinzas para el control del sangrado durante los procedimientos quirúrgicos, y llevan su nombre justamente, estas pinzas hemostáticas. Las pérdidas sanguíneas se comienzan a reponer con el descubrimiento de los grupos sanguíneos por Karl Landsteiner, y quien hace posible pues la sustitución de sangre perdida, y abre el camino a las grandes operaciones que se realizan en el siglo XX y en el siglo XXI. Jules-Émile Pain, en el año 1868, mejora la hemostasia. Miren, estas son sus pinzas hemostáticas. También diseña pinzas rectas de corazón en T para múltiples situaciones y abordajes quirúrgicos. Y gracias pues a estas pinzas, así como de la mejora de la anestesia, el cirujano ahora puede operar sin que el campo operatorio esté pues enmascarado por la sangre, y las intervenciones cada vez más complejas pueden llevarse a cabo con una mayor seguridad. Teodoro Cocker fue catedrático de cirugía de Berna y es conocido en el mundo de la traumatología por su método para reducir la luxación del hombro y por la descripción de varios abordajes quirúrgicos. También diseñó algunos instrumentos quirúrgicos que ustedes ven acá y que actualmente se utiliza, pero obviamente son pinzas traumáticas que todavía están siendo utilizadas en la actualidad. En el año 1909 se le otorga el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre la fisiología, patología y cirugía de la glándula tiroides, ¿no? Es uno de los primeros cirujanos que obtiene el Premio Nobel de Medicina. Landsteiner, en Austria, posteriormente se nacionaliza norteamericano, también obtuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1930. Él observó pues que al mezclar la sangre de dos personas, había ocasiones en que los glóbulos rojos se aglutinaban formando grumos visibles. Llegó a descubrir 3 tipos distintos de matrices denominados, ¿no?, grupo A, B y O, que daban lugar a reacciones de aglutinación. En el año 1940, con el profesor Alexander Salomon Wiener, descubre el factor RH. Entonces el descubrimiento de los grupos sanguíneos y del factor RH, pues hace posible las transfusiones sanguíneas seguras, basadas en criterios científicos, evitando pues los temibles reacciones cruzadas, ¿no?, y accidentes posttransfusionales por falta de compatibilidad sanguínea. Este es un cirujano a quien yo admiro, es Ephraim McDowell. McDowell
a solicitud de Jean Crawford, una paciente que presentaba un tumor abdominal de 11 meses de evolución, observó que esto no era un embarazo al asistir, al atender a la paciente, sino se trataba de un quiste gigante de ovario de crecimiento pues progresivo y que le causaba pues gran deterioro en el estado de salud de Jean Crawford. Entonces, antes del procedimiento que luego va a realizar Efraín McDowell, se creía que la abertura del peritoneo y el contacto de los intestinos con el aire frío ocasionaban una inflamación que conducía pues a la muerte. El 24 de diciembre, miren, previo a la Navidad, Efraín McDowell realiza la primera operación abdominal efectuada con éxito. ¿Ya? En Kentucky, a la derecha, ustedes ven acá Efraín McDowell, a la izquierda está su sobrino, James McDowell, y al fondo, al centro, está el sheriff, el comisario. Afuera de la casa de Efraín McDowell, al conocer que la paciente estaba siendo intervenida quirúrgicamente, pues creían pues de que la paciente iba a fallecer y obviamente la culpa iba a recaer sobre Efraín McDowell. Y la multitud afuera pues estaba fuera de control, inclusive habían colocado en un árbol, ¿no?, una soga para ahorcar a Efraín McDowell. Sin embargo, el sheriff ingresa y constata que la paciente está viva. El doctor Efraín McDowell realizó este procedimiento sin anestesia, porque estamos hablando, miren, del año 1809. Entonces, esta mujer tan estoica, con gran resiliencia, aceptó el procedimiento y durante el mismo, pues, demostró una gran estoicidad y sobrevivió. Los años comprendidos entre el año 1880 y 1980, 100 años, miren, se contemplan como la mayor importancia en el desarrollo de la cirugía, rigurosa en sus análisis, científica en sus conocimientos. Cambia el concepto de hospital en su función y su organización. El trabajo en equipo es fundamental. El cirujano no trabaja solo, trabaja siempre en equipo. Y ya es una actitud o es un procedimiento necesario el trabajo en equipo. Los cirujanos desarrollan técnicas que le permiten llegar a todos los órganos. Cientos de cirujanos realizan cientos de primeras operaciones y perfeccionan las técnicas existentes hasta la actualidad. Aparece Teodoro Billroth, ¿no?, que es el padre de la cirugía abdominal. Él en Viena es un maestro y él intenta hacer la primera gastrectomía con éxito. Ya Jules Pean y Reidiger anteriormente habían fracasado en hacer una gastrectomía. Fallecieron los pacientes en el postoperatorio inmediato, probablemente porque usaron suturas reabsorbibles. Sin embargo, Teodoro Billroth manda a hacer cirugía experimental a sus alumnos, ¿no?, grandes alumnos como Cocker, Gusenbauer. Entonces, ellos en modelos animales utilizan diferentes tipos de técnicas y de suturas, y probablemente los resultados que obtienen estos modelos animales son los al utilizar el material no reabsorbible. En Teodoro Billroth entonces se unen todas las características docentes, clínicas, investigadoras y técnicas del cirujano de la época, con una calidad excepcional, pues, que lo ha convertido a este médico austriaco en el modelo de la cirugía científica. Introdujo los métodos histológicos, bacteriológicos, experimentales y estadísticos en su actividad, cumpliéndose con él en forma más brillante el proceso de conversión de la cirugía en ciencia. Inauguró, pues, la cirugía abdominal, aunque su actividad abarcó todos los campos en las especialidades quirúrgicas. En 1881, Billroth practica la primera gastrectomía con éxito en una paciente con excelente resultado. En la clínica de Billroth se desarrollan estudios anatomopatológicos experimentales para aclarar, pues, la fisiopatología y la anatomía patológica
tanto de las lesiones gástricas como de la nueva situación creada por métodos quirúrgicos experimentales en el cadáver y en animales. Miren, acá ya ustedes pueden ver cómo cambió notablemente la sepsia y la antisepsia. Aquí se ve a Teodoro Billroth, ¿no? con sus alumnos, miren aquí en el teatro de operaciones, y cómo miren ya acá a la cabecera del paciente está el anestesiólogo. Y ven ustedes ya que se usan pues batas limpias. La primera colecistectomía con éxito fue hecha por Karl Langenbusch en 1882 en el Hospital Lazarus Krankenhaus de Berlín. La operación se practicó en un hombre de 42 años que se recuperó sin problemas. Hasta entonces, las operaciones sobre la vía biliar y la vesícula biliar habían consistido solamente en la extracción de cálculos, drenaje de abscesos o la creación, ¿no?, mediante la colecistostomía de grandes fístulas biliares externas. La apendicectomía, miren, fue todo un proceso. Silvio Jean Fernel es el médico de la corte de Enrique II de Francia, realizó la primera descripción del cuadro de apendicitis. Claudius Amiens es el médico de la reina Ana de Inglaterra y cirujano de Westminster y St. George, realizó en 1736 la primera apendicectomía en un niño de 11 años con una hernia inguinoescrotal derecha y fístula fecal. Él encontró el apéndice perforado por un alfiler en la hernia inguinoescrotal. El 18 de junio de 1886, Reginald Heber Fitz, profesor de anatomía patológica de Harvard, describe las características clínicas y anatomopatológicas de la enfermedad basada pues, en los resultados de 257 exámenes post-mortem, ¿no?, por una peritonitis, por apendicitis aguda, perforada, y recomendó la resección quirúrgica temprana del apéndice secal. Él es el que acuña el término de apendicitis. Charles McBurney es un médico de Nueva York, realiza su primera apendicectomía por apendicitis aguda no perforada el 21 de marzo de 1888. Al año siguiente publica su experiencia y describe la incisión que lleva su nombre y el punto de mayor sensibilidad dolorosa. Röntgen, como ustedes saben, pues tiene que ver con el descubrimiento de los rayos X, que tuvo pues implicancias muy importantes en el manejo de lesiones óseas y que permiten pues el desarrollo de la traumatología y la ortopedia. Este es un gran cirujano, William Stewart Harsted. Este gran cirujano norteamericano realizó investigación de laboratorio en fisiología y patología que aplicó a la cirugía. Es considerado como uno de los padres de la cirugía moderna y en concreto de la cirugía norteamericana. Él fue pues uno de los iniciadores o pioneros en la especialización quirúrgica. Trabajó en el año 1890 en el Hospital Johns Hopkins University, ¿no?, donde ingresó como cirujano, y en el año 1892 fue nombrado el primer profesor de cirugía de la Escuela de Medicina. Miren, y él descubre los guantes quirúrgicos. Él observa que hasta su novia, que era una enfermera, observa que su novia utilizaba pues guantes para lavar el instrumental quirúrgico. Entonces Harsted un día le pregunta, bueno, ¿por qué utilizas guantes? Ella tenía pues una dermatitis por contacto, ¿no? Era alérgica y se colocaba guantes. Entonces William Harsted dice, y bueno, ¿y por qué no podemos utilizar esto de manera estéril en los procedimientos quirúrgicos? Y como era un cirujano pues de mucho prestigio, manda a la B.F. Goodrich, manda que le confeccione guantes de goma. Entonces, por primera vez se utiliza los guantes en los procedimientos quirúrgicos. Acá tenemos a Harsted, ¿no?, haciendo, miren, esta es la mastectomía radical tipo Harsted, en que se extirpa la mama, el pectoral mayor, el pectoral menor, ¿no? Y entonces esos procedimientos radicales han disminuido en la actualidad, ya no se hacen, en la actualidad se hace pues la cirugía de conservación de la mama. Se conoce mejor la historia natural del cáncer de mama, pero en esa época se concebía que el tratamiento quirúrgico
pues tenía que ser radical. Yo todavía he conocido la cirugía radical y ultra radical del cáncer de mama, pero ahora en la actualidad pues se utiliza más las técnicas de conservación. Acá Hasted fue innovador de las técnicas también en la glándula tiroides y la paratiroides. Introdujo el uso del tejido de gutapercha en el drenaje, apósitos de hojas de plata y la transficción de los tejidos sangrantes. Miren, como habíamos señalado, él es el pionero de la especialización en cirugía y en el Johns Hopkins creó los departamentos de ortopedia, otorrinolaringología, urología y radiología. En este centro se formaron pues muchos cirujanos que después alcanzaron gran prestigio. Alexis Carrel, sus aportes son los trasplantes de orejas, de tiroides, de riñón y vaso, conservación de los vasos sanguíneos para trasplantar, para evitar pues la espera de un posible donante. Él utilizó la cámara fría o el cold storage, creó un antiséptico para desinfectar heridas que fue de gran utilidad en la Primera Guerra Mundial y se conoció como la solución de Carrel-Daquin. En el año 1912 también este cirujano recibió el Premio Nobel de Medicina por su trabajo sobre sutura vascular y el trasplante de vasos sanguíneos y de órganos. A comienzos del siglo XX aparece en Europa la laparoscopía. Esta fue popularizada a inicios del siglo XX por Sem, un ginecólogo, y alcanza su mayor desarrollo posteriormente, ¿no?, como un procedimiento diagnóstico y en las últimas décadas como procedimiento terapéutico. Fue Philippe Mouret en Lyon, Francia, en el año 1987. Miren, ya a la postrimería del siglo XX que se practica la primera colecistectomía laparoscópica. François Dubois en París en el año 1988 también desarrolló y consolidó la técnica, y en Estados Unidos Eddie Joe Reddick y Douglas Olsen comunicaron el primer caso. Acá está Philippe Mouret, quien realizó la primera ColeLab en el año 1987. Los cirujanos posteriormente François Dubois y Jacques Perguisat realizaron colecistectomía laparoscópica y remoción de cálculos al año siguiente. Y en la escuela norteamericana, ¿no?, Bill Saye y Barry McKernan, ¿no?, realizan la primera ColeLab. Posteriormente, ¿no?, Eddie Joe Reddick y Douglas Olson. Frederick Moll es el padre de la cirugía robótica. Sus inventos pues han ayudado a allanar el camino para mejorar los procedimientos quirúrgicos durante las últimas décadas. A través, miren, de estos robots que se llaman Da Vinci, y en la actualidad pues la inteligencia artificial se está utilizando para direccionar estos robots. Esto a futuro va a permitir realizar procedimientos complejos con un control mayor que los métodos tradicionales. En la actualidad, por ejemplo, se ha diseñado un pequeño robot que se conoce como Harlander, que puede ingresar al tórax a través de una pequeña incisión, realizar un mapeo y terapia en la superficie del corazón. Este es el futuro de la cirugía. Bueno, la pandemia por COVID-19 pues ha ejercido una gran presión por el sistema de atención médica, y los trabajadores de salud de primera línea están pues alterando un poco las responsabilidades y las medidas de bioseguridad, ¿no?, en la atención de pacientes. Al comienzo, antes de la vacunación del personal de salud, pues la incertidumbre era pues grande, ¿no?, sobre todo por la exposición ante pacientes por la variedad Delta, que produció una gran mortalidad y que ha producido la muerte de muchos cirujanos y de muchos médicos en el mundo. Los cirujanos hemos estado siempre en primera línea, ¿no?, y hemos dado muestras de la vocación de servicio a la humanidad, ¿no?, y a nuestros pacientes. Entonces, la historia de la cirugía se conoce como 4 renacimientos quirúrgicos. El primer renacimiento en la Grecia clásica, donde se impulsó la observación y la descripción, ¿no? Habíamos visto pues que fundamentalmente al inicio era mucho la cirugía magia y superstición. Posteriormente aparece la idea fisiológica de la enfermedad a través del Corpus Hippocraticum, y esto persistió durante 2000 años,
¿no? Desde justamente 400 años antes de Cristo hasta el siglo XVI. Es conocido como la época del inmovilismo. Luego el segundo renacimiento quirúrgico aparece en la Edad Media, en el siglo XVI. Es la época del razonamiento y la experimentación mediante la aplicación del método científico. Andrea Vesalio, y el padre de la cirugía moderna, pues introduce muchos aspectos relacionados con el manejo de las heridas y sobre todo de las producidas por armas de fuego. Ambrosio Paré también contribuye, habíamos comentado durante esta época, ¿no? En la atención, miren, de las heridas. Aparece luego en la segunda mitad del siglo XVIII John Hunter, a través de la actividad clínica basada en experimentación. Es el fundador de la cirugía experimental y de la patología quirúrgica. El tercer renacimiento quirúrgico ocurre en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Donde se desarrolla pues la anestesia, la antisepsia y la analgesia. Miren qué importante, y sobre todo esto aunado al descubrimiento de antibióticos y del uso, pues, del desarrollo de todas las técnicas relacionadas con la desinfección, pues permiten que la cirugía moderna alcance un desarrollo notable en la actividad. Y el cuarto renacimiento ocurre desde el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, mediante la incorporación a la cirugía de los hallazgos de otras ciencias, ¿no? De manera interdisciplinaria y multidisciplinaria y transdisciplinaria, con el uso sobre todo de las ciencias biomédicas, como la bioquímica, la fisiología, la biología molecular, la genética, la telemedicina y la robótica, y con la introducción reciente de la inteligencia artificial, de tal forma que el futuro de la cirugía va a estar en manos de los cirujanos, que ojalá algunos de ustedes, o por no decir muchos de ustedes, adopten esta profesión tan importante en la medicina. Aparece la cirugía biológica del año 1945, mejor valoración que permite una mejor valoración, ¿no? De las etapas durante la cirugía y en el postoperatorio, el desarrollo de la cirugía sustitutiva, la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Que incluye la robótica, y los procedimientos endoscópicos o laparoscópicos. La cirugía en la actualidad con base molecular está en consonancia con la medicina de precisión o la medicina biológica, y esto nos permite, pues, utilizar la terapia génica. La cirugía profiláctica en la actualidad se utiliza en algunos pacientes con cáncer hereditario de mama, por ejemplo, o en aquellos que tienen cáncer de estómago con antecedentes familiares, la clonación o las células madre. A través de la física, la cirugía nos ha permitido mejorar las telecomunicaciones, y habíamos dicho de la inteligencia artificial, que ha permitido el desarrollo, ¿no? De la telemedicina y de la cirugía robótica. Sin embargo, la cirugía, como habíamos señalado al inicio, ciencia y arte, ciencia y técnica, pero no olvidar otros aspectos que tienen que ver con el humanismo. No olvidar que nosotros vamos a atender pacientes, seres humanos, y la ética fundamental, esencial en el médico. Esto nos va a permitir tener, pues, una adecuada relación con nuestros pacientes, mejorar la comprensión de la historia natural de la enfermedad, el respeto, la tolerancia, y esto enmarcado, pues, de una asistencia integral del paciente, haciendo honor al juramento hipocrático que todos los médicos hemos jurado. Bien. Esta es la maravillosa historia de la cirugía que nos ha permitido, pues, en el transcurso de estos minutos que hemos hecho esta presentación de manera panorámica. Hemos descrito los diferentes hitos que se han presentado justamente en el desarrollo de esta ciencia y de este arte, que nos han permitido en la actualidad, pues, hacer
procedimientos quirúrgicos de gran complejidad. Pero no olvidar, el cirujano también tiene que ser un buen clínico, porque mediante hacer y en ello tiene que ver mucho la historia clínica. La historia clínica, no se olviden, jóvenes, es la piedra angular del diagnóstico. Si ustedes hacen una mala historia clínica y peor no hacen un examen clínico exhaustivo, van a plantear un diagnóstico erróneo y esto va a, obviamente, pues, a impedir que sea un adecuado tratamiento. Así que, jóvenes, al inaugurar el curso de cirugía 1, que su coordinador temprano seguramente habrá detallado en algunos aspectos relacionados a su desarrollo mismo, quiero ya no como profesor de cirugía, sino como decano encargado, darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, desearles muchos éxitos y no olvidar que tienen que ponerle pasión a su formación. Tienen que ponerle pasión a su estudio, a su desenvolvimiento. Aprovechen el máximo de oportunidades en aprender. Actualmente estamos con la simulación clínica, pero pronto seguramente este es un pedido que han hecho las escuelas de medicina del Perú a través de ASPEFAN al Ministerio de Salud, ya ir a los campos clínicos. Entonces, actualmente la simulación no es un complemento en la formación, es un suplemento, es decir, que el conocimiento clínico quirúrgico debe ser de manera paralela, puede ser soportado por la práctica clínica. De tal forma que vuelvo a instarlos, a exhortarlos a que sean buenos estudiantes en la actualidad para que sean a futuro buenos profesionales, sean buenos seres humanos, sean buenos hijos, abrácenlos a sus padres, díganles gracias papá porque me das la oportunidad de formarme como médico y ser útil a la sociedad. Muchas gracias y muy buenas noches.